Buenas tardes. El día de hoy, el capítulo 9, la aplicación, el comercio internacional. Equilibrio sin comercio. Decimos que un país sin comercio es una autarquía, o sea que es una economía cerrada que no tiene comercio con ningún otro país. Veamos qué sucede en una economía sin comercio internacional. Si ustedes se fijan acá, el precio nacional se ajusta para equilibrar la cantidad ofrecida de los vendedores con la cantidad demandada por los compradores nacionales. La figura muestra el excedente del consumidor y del productor sin comercio. La suma de dichos excedentes mide los beneficios totales que los compradores y los vendedores reciben por participar en el mercado. ¿Ustedes fijan? Este es el precio de equilibrio. Aquí está el equilibrio. Y todos se benefician porque, ¿qué? La cantidad que quieren comprar los consumidores, esa cantidad que venden los oferentes. ¿Bien? Bueno, ahora el país decide entrar al comercio internacional. Tiene que responder, si lo contratan a usted como asesor, tendría que responder a estas preguntas. Número 1, si el gobierno permite que los nacionales importen y exporten un bien, ¿qué sucedería con el precio de los bienes y la cantidad de bienes vendidas en el mercado nacional? Número 2, ¿quién ganaría y quién perdería con el libre comercio de estos bienes? ¿Las ganancias serían superiores a las pérdidas? Un arancel, o sea, un impuesto a las importaciones de esos bienes, ¿debería ser parte de la nueva política de comercio? Esas tres preguntas nos vamos a responder en el transcurso de la clase. Precio mundial y la ventaja comparativa. Dice, ¿qué es precio mundial? El precio de un bien que prevalece en el mercado mundial de dicho bien. El primer asunto que estos economistas toman en cuenta es si es posible que el país se convierta en importador o exportador del bien. En otras palabras, si se permite libre comercio. Para responder a esta pregunta, los economistas comparan el precio del bien nacional con el precio del bien en otros países. Entonces, lo importante es, para saber si el país va a ser importador o exportador, tiene que comparar el precio nacional con el precio que hay en otros países. El comercio es benéfico porque permite a cada nación que se especialice en lo que mejor hace. Cuando una nación se especializa en lo que mejor hace, se dice que tiene ventaja comparativa. Al comparar el precio mundial y el precio nacional antes del comercio, se puede determinar si el país tiene una ventaja comparativa en la producción de ese bien, o sea, si es mejor o peor para producir ese bien que el resto del mundo. Ganadores y los perdedores a causa del comercio. Para analizar los efectos del libre comercio sobre el bienestar, los economistas nacionales parten del supuesto que el país es una economía pequeña en comparación con el resto del mundo. Entonces, se parte de ese supuesto, ¿verdad? Que somos tan pequeñitos comparados con el resto del mundo. Este supuesto de economía pequeña significa que los actos que haga el país, digamos que hagamos nosotros, Honduras, tiene poco efecto sobre los mercados mundiales. Cualquier cosa que Honduras haga con el precio o con la cantidad de producto no va a afectar para nada a los mercados mundiales. Específicamente, cualquier cambio en su política comercial no afectará el precio mundial de ese bien. Se dice que el país es tomador de precios en la economía mundial, porque es tan pequeño que lo que tiene que hacer el país es tomar el precio que está en el mercado mundial. Esto es, aceptan como dado el precio mundial del bien. El país puede ser un país exportador si vende ese bien a ese precio o un país importador si compra ese bien a ese precio. Importante esto. Si es exportador, pues va a vender el bien al precio mundial, ¿verdad? Y si es importador, va a comprar ese bien a ese precio, al precio mundial.
Miremos ahora el caso de que el país se convierta en exportador. Dice las ganancias y las pérdidas de un país exportador. De entrada, usted tiene que saber varias cosas para saber si el país va a ser exportador. Número uno, para que el país sea exportador, el precio mundial tiene que ser mayor al precio nacional. Cuando hablamos de precio nacional, es lo mismo que digamos precio interior, es lo mismo que digamos precio de equilibrio. En este caso sería este, ¿verdad? Precio antes del comercio. Este sería el precio nacional, interior o de equilibrio. Y si usted se fija, el precio mundial está por arriba, miren, está por arriba del precio nacional. O sea que el precio mundial es mayor. Ya que el precio nacional es bajo, suponga que aquí sea 10 el precio mundial y 7 el precio nacional. Este segundo que le estoy comentando, si el precio nacional es bajo, el costo de producir es bajo. Claro, si el precio es bajo, entonces quiere decir que nos cuesta menos producir que el resto del mundo, porque el resto del mundo, el precio está a 10, quiere decir que les cuesta más producir. Cuando sucede eso, el país tiene ventaja comparativa ante el resto del mundo. ¿Y por qué tiene ventaja comparativa? Por el costo de producir es más bajo. ¿Qué pasa? Cuando el precio es bajo y el precio mundial es alto, se beneficia al productor y se perjudica al consumidor. ¿Por qué? El productor va a estar feliz de venderlo más caro, pero los consumidores no van a estar felices de consumirlo más caro, ¿verdad? Imagínate, el productor lo va a vender, lo va a poder vender a 10, pero nosotros vamos a tener que comprarlo a 10, entonces nos va a perjudicar porque va a subir el precio. Los oferentes internos ofrecen mejor precio. Mire, ¿qué sucede entonces? Acá, mire, la cantidad ofertada, ¿cuál sería la cantidad ofertada? Esta. Y aquí dice, la I es interna, es mayor a la cantidad demandada. ¿Cuál es la cantidad demandada? Esta. Cuando dice en mercado nacional, es lo mismo que usted diga cantidad demandada interna y esta es cantidad ofertada interna. Entonces la cantidad ofertada es mayor. Suponga que aquí sea 100 y que aquí sea 80. Bien, entonces la cantidad demandada es menor y la cantidad ofertada es mayor. Esa diferencia, cuando usted resta esto, mire, resta a la cantidad ofertada, a la cantidad demandada, esa diferencia se vende a otros países. En este caso, usted resta la cantidad ofertada interna menos la cantidad demandada interna, que son 80, eso va a ser igual a 20. ¿Y qué son esos 20? Esos 20 serían las exportaciones. Bien, las exportaciones, porque de 80 a 100 hay 20, esas serían las exportaciones. Esa exportación, esa diferencia se vende a otros países porque se va a exportar a otros países. Aunque la cantidad ofertada interna, que es 100, sea diferente a la cantidad demandada, que es 80, el mercado sigue en equilibrio porque hay otro participante en el mercado. ¿Y cuál es el otro participante? El resto del mundo, donde se venden estos 20, que son las exportaciones. Si usted se fija, esa línea roja al nivel de precio mundial, esta línea roja que está acá, al nivel de precio mundial, representa la demanda del resto del mundo. Bien, esta es la demanda interna. Si fuera Honduras, esta es la demanda de Honduras, esta es la oferta de Honduras, y esta roja sería la demanda del resto del mundo, la gente que va a comprar las exportaciones, la gente o los países que van a comprar esos 20. Bien, si usted se fija esa curva roja, esa curva de demanda del resto del mundo es una línea que este PE significa perfectamente elástica porque es totalmente horizontal. Entonces dice que la curva de demanda del resto del mundo es una línea perfectamente elástica porque el país puede vender todo lo que quiera a ese precio. ¿A qué precio? Al precio mundial. Ahora veamos las ganancias y las pérdidas de un país exportador. Ya habiéndole explicado todo eso que en su libro, que de ahí sale el examen, ¿verdad? Del libro. Esto solo es para ampliarle ahí su conocimiento. Entonces,
Veamos la gráfica, ¿verdad? Todo eso era importante, ahora veamos la gráfica. La gráfica le dice lo siguiente. Voy a borrar un poco, ¿verdad? Porque para que usted pueda verlo mejor, ¿bien? Ver mejor todo esto, porque sí es necesario que esté limpito, ¿bien? Bien, ya está limpito. Bien. Mire, esta gráfica usted tenía que haber estudiado el capítulo anterior para poderlo entender. En el capítulo anterior nosotros vimos que el excedente del consumidor estaba por abajo de la curva de demanda y por arriba el precio. Entonces, sin comercio, el excedente del consumidor era A más B, esto que está acá, antes del comercio. Y el excedente del productor era por arriba de la curva de oferta y por abajo del precio, C, ¿verdad? El excedente del productor. Y el excedente del total sería la suma de ambos excedentes, sería A más B más C. Bien, o sea, este A más este B más este C. Bien, hasta ahí usted ya está, lo sabía muy bien, ¿verdad? Sin comercio, sin comercio. Ahora veamos con comercio. Con comercio. Después del comercio, este ya no es el precio. El precio es este. Entonces, usted se basa en esa línea roja a nivel de precio mundial. Ahora, el excedente del consumidor va a estar por abajo de la curva de demanda y por arriba el precio. Entonces, solo es A. Aquí está, miren, A. Y el excedente del productor sería por abajo del precio y por arriba de la curva de oferta. Sería B más C más D. Mire, B más C más D. Porque está por abajo del precio, que ahora el precio es esta línea roja, y por arriba de la curva de oferta, que es esto. Entonces sería B más C más D. Ahí está. El excedente total sería la suma de los dos excedentes. O sea, este excedente más este excedente. Entonces sería A más B más C más D. Bien, ok. Veamos los cambios que surgieron a raíz del comercio. A raíz del comercio, mire, el excedente del consumidor, antes sin comercio era A más B. Después del comercio solo era A. Quiere decir que el consumidor perdió. Perdió B. Antes del comercio, el excedente del productor era C, pero ahora es B más C más D, o sea que tiene B y D extra. Entonces, mire, el productor que ganó B más D, ganó esto y ganó esto, que no lo tenía antes. El excedente total, ¿cuál sería la diferencia? Solamente D. Solamente D. Ese sería el excedente total. Entonces, como vemos ahí, esto lo que indica es que cuando un país se convierte en exportador, pierden los consumidores, ganan los productores y gana el país. Gana el país. Repito, cuando el país es exportador, se convierte en exportador. ¿Cuándo se convierte en exportador? Cuando el precio mundial está por arriba del precio nacional, o sea que el precio mundial es mayor al precio nacional. ¿Qué sucede? Pierde el consumidor, gana el productor, pero si usted se fija, las ganancias son mayores a las pérdidas. Las ganancias son mayores a las pérdidas. Y la diferencia es el excedente total. Bien, excedente total. Aquí está la conclusión. Bien. El análisis de un país exportador produce dos conclusiones. Cuando un país permite el comercio y se convierte en exportador de un bien, los productores nacionales del bien estarán mejor porque ganan, ¿verdad? Y los consumidores nacionales del bien estarán peor porque pierden. El comercio mejora el bienestar económico de una nación, gana el país, en el sentido de que las ganancias de los ganadores son mayores que las pérdidas de los perdedores. Aquí la ganancia del productor
Mire, el consumidor solo pierde B, pero lo gana el productor, pero aparte de eso, el productor gana más. Mire, aparte de que gana B, también gana D, ¿verdad? Y D, pues gana la nación, gana la nación. Ahora veamos cuando el país se convierte en importador. Para empezar, pues es todo lo contrario al anterior. El precio mundial va a estar por abajo del precio sin comercio o interno o nacional. Mire, el precio mundial va a ser menor al precio nacional. Ya sabíamos que precio nacional también se le dice precio interno o precio de equilibrio, y el precio mundial, mire, es menor al precio nacional. Por eso está acá abajo de el precio nacional, ¿verdad? Del precio nacional. ¿Qué sucede? Si el precio nacional está por arriba y el precio mundial está por abajo, quiere decir que el precio nacional es alto. Eso significa que los costos de producir en el país son altos. En ese caso, el país no tiene ventaja comparativa ante el resto del mundo. Entonces, quiere decir que el resto del mundo tiene ventaja comparativa. Pero si estuviéramos hablando de Honduras, Honduras no tiene ventaja comparativa. La tiene el resto del mundo. ¿A quién beneficia? Beneficia al consumidor y perjudica al productor. ¿Por qué? Porque el consumidor, miren, vamos a ponerle precio a esto. Vamos a borrar esto. Le vamos a poner precio, vamos a suponer que aquí el precio sea 5 y aquí sea 7. Bien. Mire que el precio nacional es 7. El precio interno es 7. Entonces quiere decir que todos los hondureños antes sin comercio compraban el producto a 7. Pero en el resto del mundo, el precio mundial es 5. Entonces, cuando el país se convierte en importador, todos los consumidores lo van a comprar a 5. Y los oferentes internos van a tener que venderlo a 5. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Miren, los oferentes externos, los oferentes externos, o sea, los oferentes del resto del mundo, ofrecen mejor precio. Claro, lo ofrecen a 5. Porque los internos lo estaban ofreciendo a 7 y ya la gente no va a comprar a 7. Nosotros ya sabemos que en el resto del mundo está 5, que como esto se convierte en un país importador, el país va a importar, ¿verdad? El producto y lo vamos a comprar más barato. ¿Qué sucede? Fíjense acá, esta es la cantidad demandada interna y esta sería la cantidad ofertada interna. Ok, la diferencia entre esas dos, viene usted, suponga que aquí sean 200 y que aquí 150, viene usted y resta la cantidad demandada, 200 menos la cantidad ofertada, 150, y va a haber ahí un déficit de 50. Ahí sí, los oferentes internos solo quieren vender 150 y nosotros vamos a comprar 200. Entonces, estos 50, ¿dónde se van a comprar? La diferencia se compra a otros países. Bien, porque al precio de 5, los oferentes internos solo van a vender 150. Y nosotros vamos a comprar 200. Entonces, esos 50 que faltan se va a comprar a otros países. Aunque la cantidad ofertada interna sea diferente, esta sea diferente a esta, el mercado sigue en equilibrio porque hay otro participante en el mercado, que ¿quién es? El que nos va a vender estos 50 restantes, o sea, el resto del mundo. Ahora fíjese usted que al nivel de precio mundial, esa línea roja horizontal, ¿verdad? Representa la oferta del resto del mundo. Esa curva roja, esa curva, la curva de oferta del resto del mundo, como es horizontal, es una línea perfectamente elástica, perfectamente elástica, porque el país puede comprar todo lo que quiera a ese precio. O sea, si hablamos de Honduras, Honduras puede comprar todo lo que quiera a ese precio, ¿verdad? Entonces, este 200 menos 50, menos 150 dan 50. Esas 50 serían las importaciones que va a hacer el país. Voy a borrar para ahora explicarles quién gana, quién pierde. ¿Sí?
Bien, veamos quién gana, quién pierde. Si usted está aquí, ve la gráfica. Antes del comercio, el excedente del consumidor era antes del comercio. ¿Eh? ¿Por qué? Porque está por abajo de la curva de demanda y por arriba del precio. ¿Bien? Por abajo de la curva de demanda y por arriba del precio. El excedente del productor era por abajo del precio y por arriba de la curva de demanda, o sea, B más C. Aquí está, mire, B más C. Y el excedente total era la suma del consumidor, el excedente consumidor más el excedente del productor. A más B más C era esta más esta igual a esta, ¿bien? Igual a esta, ¿bien? Ok, ahora veamos qué pasa después del comercio. ¿Qué pasa después del comercio? Después del comercio sucede lo siguiente. Ya el precio ya no es este. El precio ya no es este. Ya no es este. Ahora el precio es este. ¿Bien? Entonces el excedente del consumidor va a ser por abajo de la curva de demanda y por arriba del precio. ¿Bien? Sería A más B más D. Mira, aquí están. A más B más D. Y el excedente del productor sería por abajo del precio y por arriba de la curva de oferta, C. El excedente total sería este más este y va a ser igual a este. A más B más C más D. ¿Bien? Ok. Veamos quién gana, quién pierde. Mire que el consumidor antes solo tenía A, pero ahora tiene B y D. Entonces gana B más D. El productor antes tenía B más C, ahora solo tiene C. Pierde ¿qué? Pierde B. ¿Cuál es la ganancia total? El área D demuestra el incremento en el excedente total y representa la ganancia obtenida del comercio. Por el comercio se ganó D. Se ganó D. Bien, se ganó D. Entonces, vemos bien que quien gana es el consumidor. Aquí dice, miren, beneficia al consumidor, pierde el productor, gana el país, ¿verdad? Gana la nación, gana el país. Miremos las conclusiones de un país, perdón, acá, de un país importador. Y dice, el análisis de un país importador, produce dos conclusiones. Cuando un país permite el comercio y se convierte en importador de un bien, los consumidores nacionales del bien estarán mejor y los productores nacionales del bien estarán peor. El comercio incrementa el bienestar económico de una nación en el sentido de que las ganancias son mayores que las pérdidas de los perdedores. Bien, gana el consumidor, pero si ustedes se fijan, acá las ganancias son mayores porque tiene esto más. Aparte de que gana B, también gana D, ¿verdad? Entonces las ganancias de los ganadores son mayores a las pérdidas de los perdedores. Miremos ahora los efectos de un arancel. Ahora aquí ya se pone diferente la cuestión, un poquito más de complicación. Ya usted tenía que manejar los excedentes, ¿va? Excedente del consumidor, del productor y excedente total para poder entender todas estas gráficas. ¿Qué es un arancel? Pues un arancel es un impuesto a las importaciones. Veamos qué dice aquí. Un arancel, un impuesto sobre los bienes producidos en el extranjero y que se venden en el mercado nacional. En pocas palabras, es un impuesto a las importaciones. Dice, el arancel tiene sentido solamente si el país se convierte en importador. ¿Qué sucede con un arancel? Mire, ve, esto era el precio nacional. Luego, este era el precio con comercio internacional. Y este ahora es el precio con comercio internacional, pero con un arancel. Si usted se fija, ¿qué pasó? El precio aumentó. ¿Cuánto aumentó el precio? En la cuantía del arancel. Suponga que el precio antes era 5 y dice que le van a poner un impuesto de 50 centavos o de una empira, vaya, de una empira. Entonces, ahora el precio es 6.
porque de aquí a acá hay una empira. Hay una empira. Miremos esta parte. Un arancel incrementa el precio de los bienes importados por encima del precio mundial, por encima de este precio mundial, en el monto del arancel. Yo le dije que el monto del arancel era de una empira. En el monto del arancel. Los productores nacionales que compiten con los productores de bienes importados pueden vender ahora sus bienes al precio mundial más el monto del arancel. O sea que antes podían vender el bien a 5 lempiras, pero ahora lo van a poder vender a 6. Entonces el precio de los bienes, tanto importados como nacionales, aumenta por el monto del arancel y por tanto se acerca más al precio que prevalecería sin comercio. Mire, se va acercando al precio sin comercio, porque al aplicarle el impuesto, el precio aumenta. Como el arancel incrementa el precio de los bienes, reduce la cantidad demandada. Mire, ¿ve? Antes, la cantidad demandada, váyase aquí a la curva de demanda, antes, cuando no había arancel, la cantidad era esta, ¿verdad? Q de 1. Pero ahora que hay arancel, la cantidad demandada se redujo a Q de 2, ¿verdad? Y la cantidad ofrecida antes, cuando no había arancel, era QO1, ¿verdad? Pero ahora mire la cantidad con arancel, ¿qué pasó? Es QO2, ¿bien? QO2 aumentó, ¿verdad? Aumentó. Mire, aquí se redujo la cantidad demandada porque a los consumidores no les pareció que aumentar el precio de 5 a 6, pero a los oferentes aumentó la cantidad porque mire, antes la vendían a 5, ahora la van a poder vender a 6. Están felices, ¿verdad? Entonces, el arancel, ¿qué hace un arancel? Reduce la cantidad de importaciones. Antes, cuando no había arancel, las importaciones eran todo esto. Pero ahora con arancel, las importaciones solo es esto. El área E, esa área E, ¿verdad? Entonces, el arancel reduce la cantidad de importaciones y se acerca al mercado nacional a su equilibrio, ¿va? Se va acercando al equilibrio. Debido a que el arancel incrementa el precio nacional, los vendedores nacionales están mejor. Y los compradores nacionales están peor. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Mire, lo que sucede es lo siguiente. Debido a que el arancel incrementa el precio nacional, los vendedores nacionales, leamos esta parte aquí, esta parte de aquí. Debido a que el arancel incrementa el precio nacional, los vendedores nacionales están mejor y los compradores nacionales están peor. Adicionalmente, el gobierno incrementa su recaudación. Bueno, una vez que el gobierno aplica un arancel, el precio nacional es superior. Claro, ahora el precio es 6. ¿Por qué? Porque aumentó en el monto del arancel, aumentó en 1. Entonces, los ingresos fiscales que recauda el gobierno, que son el monto de importaciones, después el arancel multiplicado por el monto del arancel, es el área E. Entonces, el área E, toda esta área E, es que estos son las importaciones, ¿verdad? Las importaciones. Las importaciones se redujeron porque como subió el precio, al subir el precio, los demandantes internos compran menos, ¿verdad? Y ahí están felices los productores, pero los consumidores no estamos felices para nada, ¿verdad? Porque el precio subió. Entonces ahora miremos qué pasa, quién gana, quién pierde con un arancel. ¿Quién gana, quién pierde con un arancel? Veamos. Antes del arancel, el excedente del consumidor era por arriba del precio
y por abajo de la curva de demanda. Entonces era A más B más C más D más E más F. Mire, aquí está. El excedente del productor solo era G, ¿verdad? Aquí está. Ingreso al gobierno, pues no, el gobierno no tenía ingresos porque no había arancel, no habían impuestos. Entonces el excedente total era la suma de estos dos, A más B más C más D más E más F más G, ¿verdad? Después del arancel las cosas cambian. Las cosas cambian, ¿verdad? ¿Por qué cambian? Voy a borrar para que logremos verlo mejor. Después del arancel pasa lo siguiente. El excedente del consumidor, recuerda, ahora el precio es esta, la línea roja, ¿verdad? Ese es el precio ahora con arancel. Entonces, el excedente del consumidor va a ser por abajo de la curva de demanda y por arriba del precio. Entonces va a ser A más B. Aquí están, miren. El excedente del productor, ¿cuál va a ser? Mire, el excedente del productor va a ser por abajo del precio y por arriba de la curva de oferta. El excedente del productor, ¿verdad? Entonces va a ser C más G. Aquí está, C más G. ¿Y qué es E? E. ¿Qué es E? E es el ingreso del gobierno. Es el arancel. Es el impuesto que recibe el gobierno. Entonces el excedente total va a ser A más B más C más E más G. La suma de estos tres. ¿Cuál es el cambio? Miren, el consumidor, ¿qué perdió? El consumidor antes tenía A más B más C más D más E más F y ahora solo tiene A más B. Entonces quiere decir que perdió C, D, E y F. Miren, C, D, E y F. Por eso está en negativo acá. El excedente de productor antes solo era G, cuando no había arancel, y con arancel es C más G. ¿Qué ganó? Ganó C, ¿verdad? Porque antes solo tenía G. Pues es el impuesto que ganó el gobierno. El excedente total, pues hubo una pérdida. Aquí se pierde, ¿va? Porque ya no tenemos esta área, miren. Esta área, las dos áreas, estos dos triángulos rosados, el D y el F, ya no los tenemos. Es esa pérdida del área D más F, esa pérdida representa la disminución del excedente total y representa, se le llama la pérdida de peso muerto provocada por el arancel. Se llama pérdida de peso muerto provocada por el arancel. Debido al arancel, ¿qué pasó? Antes las importaciones eran todas estas sin arancel y ahora solo son estas. Se perdió esto y se perdió esto. Bien, se perdió esto. Miremos los efectos de un arancel. La pérdida de peso muerto es reducción del excedente total que produce una distorsión del mercado como lo es el impuesto. El resultado es que el excedente total en el mercado se reduce en las áreas D y F. Esa sería la pérdida de peso muerto, los dos triángulos rosados que vimos. Esta reducción del excedente total se conoce como pérdida de peso muerto provocada por el arancel. El arancel causa una pérdida de peso muerto simplemente porque un arancel es un tipo de impuesto. Como la mayoría de los impuestos distorsiona los incentivos y aleja la distribución de los recursos escasos lejos del nivel óptimo. El área D, ¿cuál era el área D? Vamos a ver, esta, miren. El área D, esta rosadita de acá de la izquierda. ¿Qué es el área D? Mire, el área D, aquí está, mire, el área D, esta área D representa la pérdida de peso muerto por la sobreproducción de bienes. ¿Por qué dice sobreproducción del área? Porque ahora, con un arancel, los productores antes producían esto y ahora producen más. Entonces hay una sobreproducción, ¿verdad? O sea que se está produciendo más. Y el área el área F que dice, representa la pérdida de peso muerto provocada por el bajo consumo de bienes. Miremos cuál es, de cuál está hablando. Está hablando de esta, el área F.
por el bajo consumo, dice, porque ahora el consumo disminuyó. Antes se consumía esta cantidad y ahora disminuyó y se consume esta cantidad. El total de la pérdida de peso muerto causada por el arancel es la suma de estos dos triángulos, el triángulo D y el triángulo F. Aunque el arancel mejora el bienestar de los productores nacionales e incrementa los ingresos que recibe el gobierno, las pérdidas sufridas por los consumidores superan por mucho estas ganancias. O sea que, aunque el gobierno recibió un ingreso por los impuestos, las pérdidas superan a las ganancias. Perdió mucho el consumidor y entonces, bueno, diríamos que no vale la pena, ¿verdad? Un arancel. Mira aquí dice, la mejor política, esto es muy importante, la mejor política desde el punto de vista económicamente eficiente sería permitir el comercio sin un arancel. Porque el arancel, usted se fijó, pierde mucho ¿quién pierde mucho? Mire, el consumidor. Son más grandes las pérdidas que las ganancias. Son más grandes las pérdidas que las ganancias, porque la ganancia solo es ¿cuál? ¿Verdad? Ok. Pasemos a los beneficios del comercio internacional. El comercio internacional tiene muchos beneficios, pero entre ellos está mayor variedad de bienes. ¿A qué se refiere eso? Que usted, gracias al comercio internacional, puede consumir variedad de bienes. Puede tener una computadora, un celular, una estufa, unos tenis Nike, una computadora Dell, cualquier producto o sea comestible que traiga de otros países, que no los produce el país. ¿Verdad? Todo lo que no produce el país, que está dentro del país, pues esa es la variedad de bienes que ahora usted puede, aunque en Honduras se produzcan pasta como espagueti, usted ahora puede comer una pasta americana que tal vez, o italiana que sabe mejor, ¿verdad? Menores costos gracias a las economías de escala. ¿Qué significa eso? Menores costos gracias a las economías de escala. Que gracias a que se puede fabricar en grandes cantidades, los costos son menores. Más competencia. Pues claro, al haber más competencia, las empresas no tienen poder de mercado, no pueden subir los precios cuando hay competencia, ¿verdad? Cuando no hay competencia, las empresas pueden hacer con nosotros lo que quieren. Desde subir los precios hasta darnos productos de mala calidad. Mayor flujo de ideas. Mayor flujo de ideas, eso es bien importante porque esa transferencia de los avances tecnológicos podemos disfrutarlo gracias al comercio internacional. Bueno, ahora están los argumentos a favor de que no haya comercio. El primer argumento es que el argumento de los empleos. Dice que el comercio con otros países destruye los empleos nacionales. Entonces, los que están en contra del comercio internacional creen que el comercio destruye los empleos nacionales. El argumento de la seguridad nacional es por ejemplo, si una industria es vital para la seguridad nacional, dice que es peligroso que haya comercio, como por ejemplo, si usted ahí en el libro le hablan que el acero se necesita para hacer armas. Entonces, vender el acero no le conviene al país, ¿verdad? Porque se queda sin acero y lo ocupamos para hacer armas por cualquier eventualidad, va a una guerra, eso es solo un ejemplo, ¿verdad? El argumento de la industria naciente o incipiente es lo mismo, ¿verdad? Quiere decir, están en contra del comercio internacional porque dice que estas industrias nuevas o las empresas nuevas no están preparadas para competir. Ahora, el argumento de la competencia desleal. Bueno, la competencia desleal es bien clara, bien clarita. Mire, deberíamos de jugar todos con las mismas reglas. Digamos, Bigos debía de jugar con las mismas reglas que juega Burger King. Burger King no paga impuestos. Pues Bigos no debería pagar impuestos. Los que están en contra del comercio, eso alegan, ¿bien? Y por último,
el argumento de la protección como arma de negociación, o sea, la estrategia de negociación. Dice que no es conveniente el comercio porque si no tenemos armas para negociar, que por lo general el países como nuestro no tiene armas para negociar, entonces es mejor no negociar. Bien, ahora vamos a la parte de preguntas por parte de ustedes y respuestas por parte mía.